Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos de vuelta y estamos con nuestros estelares ya. Estamos con Juan Pablo Sperer, militante de Evópoli. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Estás por ahí? Hola, María José. Sí, hola, muy hola. Buenos días. ¿Cómo estás, alcalde? Buen día. Buenos días. No está el alcalde hoy día, está Aldo Mardones, de la Democracia Cristiana, presidente nacional, pero está por conectarse, Juan Pablo. Así que, si quieres, podemos partir por mientras. Está el equipo incompleto, como te podrás percatar. Sí, me fijé durante la semana también. Porque no está Álvaro. Juan Pablo, quisiera hablar yo de las declaraciones del ministro Marcel. Él reclama una contradicción en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que este 6% debiese ser financiado en rentas generales, con impuestos, como pasa con la PGU. Sin embargo, él dice que hay quienes se oponen a la reforma tributaria y que eso forma una contradicción vital. ¿Qué piensas tú al respecto, Juan Pablo, respecto a tu sector? ¿Cómo ven la reforma tributaria y también la previsional? Que ambas están conectadas, por lo demás. Claro. Pero antes de la reforma propiamente tal, creo que es importante también comentar las declaraciones del ministro, porque lamentablemente hemos visto al ministro desde el inicio del gobierno desde una posición muy moderada, siempre poniendo la pelota en el piso, pero creo que particularmente en este tema como que se contagia un poco con una dificultad que ha sido la tónica durante los 8 o 9 meses del gobierno del presidente Boric y a Prueba de Dignidad, en orden a ser muy poco receptivos con la crítica respecto a las reformas que pretenden impulsar, como que estar en contra de las medidas e iniciativas legislativas que proponen es estar en contra de avanzar en ese tema. Y me parece que eso no es una actitud que nos logre permitir avanzar, porque en el fondo aquí no estamos en contra de una reforma tributaria per se, estamos en contra de la reforma tributaria que está proponiendo el gobierno, y no porque se nos ocurrió o porque nos levantamos con la pata izquierda, sino porque realmente muchos de nuestro sector pensamos que la reforma tributaria que se está proponiendo es regresiva y que en el fondo lo que se ha propuesto en algún momento se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, pero a mí me ha gustado mucho las propuestas, sobre todo de Ignacio Briones, en generar un sistema más integrado, ojalá 100% integrado, por lo menos semi-integrado, pero aquí lo que viene a ser la propuesta tributaria del gobierno es básicamente desintegrar, no elimina, sino que limita las exenciones y que en el fondo eso deriva en una menor recaudación fiscal, cuando justamente lo que más necesitamos hoy en día es mayor recaudación fiscal, pero no estableciendo una carga tributaria de tal forma que inhiba el emprendimiento y que complejice la actividad económica, que es básicamente lo que nosotros creemos. Aquí creo que lo importante es llegar a consensos en la reforma tributaria para que se para que se logre una mejor redistribución del ingreso, pero que no inhiba la actividad económica, y eso es en el fondo lo que se critica al ministro, y justamente porque creemos que el 6% y los pilares solidarios que se están proponiendo en la reforma previsional, y que, ojo, no es solamente una creación del gobierno del presidente Boric, sino que viene desde la presidenta Bachelet, incluso desde el 2006, cuando crea la pensión solidaria. Ahora creemos que debería ser financiada con impuestos generales de la nación, pero con una reforma tributaria que efectivamente permita ese ingreso. Entonces, creo que las declaraciones no ayudan mucho en ese sentido, pero en general yo confío en el ministro Marcel y creo que hace una voz de razón en ambas discusiones. Sí, Juan Pablo, ahí hay un nudo crítico que yo creo que entre la oposición y el oficialismo no se va a destrabar, porque finalmente están en desacuerdo del espíritu de la reforma tributaria. O sea, ni siquiera son que se podrían remediar con algunas indicaciones, porque finalmente la posición entre el ministro Marcel y yo también he escuchado la crítica a la reforma tributaria de Ignacio Briones y no se ve mucha conciliación ahí. Sí, bueno, ahí lamentablemente yo creo que es algo bien propio incluso del sistema político en el que estamos, y por eso creo que, volviendo ya a lo que hemos comentado tanto, en la propuesta constitucional era muy importante avanzar en un sistema político que permita llegar a los acuerdos
con la distribución del espectro político hoy en día, con una alta dispersión de distintas fuerzas con representación parlamentaria, creo que fue difícil para la presidenta Bachelet, fue difícil para el presidente Piñera y va a ser difícil para el presidente Boric, porque la forma en que hoy en día está distribuido el poder cuesta mucho llegar a estos acuerdos porque hay demasiadas, no hay demasiadas, para mí está bien que hayan hartas fuerzas, pero es muy difícil que tantas fuerzas logren ponerse de acuerdo con el núcleo del poder establecido en el presidente. Entonces, cuando tenemos diferencias tan sustanciales, como por ejemplo la reforma tributaria, yo creo que la previsional podemos llegar a algunos acuerdos un poco más sustanciales, porque en el fondo el fin es más material, buenas y mejores pensiones para todas las personas. ¿Qué te parece del país? Sí. Pero la tributaria, claro, hay un tema más ideológico que es complicado solventar con indicaciones, como dices tú. Sí, justamente, y ahí sería una piedra de tope muy importante, porque finalmente con la reforma tributaria está condicionada también para poder aumentar la PGU a 250.000 pesos, así lo ha afirmado el presidente de la República en cadena nacional. Respecto, Juan Pablo, a la intervención que tuvo Felipe Kast, que es senador por Evópoli, en un programa de televisión donde tuvo un encuentro más o menos fuerte, diría yo, con un periodista. ¿Tú crees que el tono de la crítica de la reforma previsional debe ser tan álgido? Porque tu análisis era, podrían haber puntos de encuentro en la reforma previsional, quizás no así tanto en la tributaria, pero vemos una polarización de la opinión pública respecto al 6%, que a mí no me parece del todo real. Me parece que es un poco un voladero de luces, porque finalmente hay mucho espacio de negociación también que queda por sí, utilizar. Claro, es que finalmente yo creo que después de demasiada discusión, porque como ya dijimos, esto se arrastra desde hace varios gobiernos, había un consenso más o menos en que, incluso desde nosotros, cuando fuimos oficialismo, cuando ahora en oposición, que por ejemplo tenía que haber una institución pública, ya sea como administradora o como receptora de los fondos de pensión. Eso ya era algo que se discutió bastante, y creo que ya había un consenso lo suficientemente importante como para establecerlo. Entonces, ¿dónde estaba el punto de desencuentro que se dio principalmente durante la reforma previsional de la presidenta Bachelet, también la del presidente Piñera? ¿Qué íbamos a hacer con el extra, que sigue siendo menor al promedio OCDE, porque con esto llegamos al 16% cuando el OCDE está en 18%? Pero sabíamos que teníamos que aumentar algún porcentaje de cotización, y qué íbamos a hacer. Ese en el fondo es y va a ser y ha sido el gran punto de desencuentro. Entonces, cuando estábamos finalmente llegando a algún acuerdo respecto de distribuirlo o para una administración de un ente público o mantenerlo en las AFP, incluso con las modificaciones que van a tener para que ya no fueran conocidas las AFP como tal, ahora el gobierno propone algo completamente distinto. Entonces tiene que partir de cero la discusión, y yo creo que de cierta forma como que está esta desazón de como que, pucha, todo lo que hayamos avanzado respecto de una serie de acuerdos, más que nada la administración, en vez de la utilización de esos fondos, ahora tenemos que partir de cero, buscando los consensos, claro, para esa. La duda es de dónde pretenden que se saque la plata para este 6%, si ya existe una PGU con aporte de renta generales. ¿No están de acuerdo con esa mixtura entonces? ¿Cómo se aumenta el porcentaje? Respecto del 193.000 a 250.000, la idea es que sea con impuestos generales, con una reforma tributaria que está en discusión, y que creemos que las propuestas de los regímenes integrados o semi-integrados generan mayor recaudación fiscal que la que está proponiendo el gobierno. Pero además también, lo que complica bastante, y es un tema muy técnico que va a haber que hacer una bajada a las personas, el tema de la administración en cuentas nacionales del 70% del 6% que se va a establecer. Porque, como lo dijeron en campaña, siguen mucho al modelo sueco, y el modelo sueco de las cuentas nacionales hoy en día va en retirada porque justamente está desactualizado respecto a la cantidad de pensiones que puede dar. Tuvieron que pasar desde un modelo de reparto propiamente tal a un modelo de cuentas nacionales, y hoy en día el porcentaje, que es ínfimo, que es alrededor de un 2% del modelo sueco, está teniendo mayor rentabilidad que el enorme porcentaje que está en cuentas nacionales. Entonces, ese va a ser el tema técnico, y que es muy complejo, porque la cuenta nacional
es nominativamente individual, Claro. pero materialmente colectivo. Y ese es en el fondo lo que se Y está no sería lo que se está heredable, planteando. y no sería heredable ese 6% a diferencia del 10,5% que se mantendría en estas empresas de inversiones, como sería una FP, que no sé si se van a pasar al nuevo sistema, o pública, que también existiría la alternativa, ¿cierto? Y ahí sí está muy bien, ahí está Ujú. muy bien. Siempre desde la Comisión Bravo se estableció Se queda que pegado tenía que existir mayor competitividad en el mercado de la AFP, incluso ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, más o menos sí. ¿Ahora? Vamos a aprovechar, Juan Pablo, disculpa que te interrumpa, ¿Aló? estás un poco pegado, A ver. pero vamos a saludar a Aldo Mardones, que está ahí en pantalla, que viene ingresando al panel. Hola, Aldo Mardones, ¿cómo estás? Hola María José, también saludar No sé si a está... mi... Álvaro no está, estoy acá con panel incompleto, pero vamos nomás al debate. Aldo, no sé si has Sí. estado escuchando lo que estamos conversando con Juan Pablo. ¿Estás de acuerdo con estas reformas que han ingresado? ¿Cómo lo ves tú el debate en el Congreso? Si va a haber altura de miras también en esta negociación, porque yo por el momento esto no ha ingresado todavía y veo que el debate está muy álgido. Sí, no ha ingresado al Parlamento todavía como Ujú. el texto definitivo. Ingresa Los la par- otra semana. sí, los parlamentarios y parlamentarias de mi partido han manifestado su voluntad sobre legislar respecto a este tema. Sí. Hay conceptos generales que efectivamente no identifican que la solidaridad, la posibilidad de la libre elección, mantener esta capitalización individual también media, un sistema medio híbrido, que en realidad podría garantizar pensiones mucho más justas y más adecuadas a lo que se requiere hoy día. Se mira con buen ojo, hay que revisar el detalle. Yo creo que en los detalles pueden haber algunos conceptos distintos, pero por lo menos la voluntad de legislar y la necesidad de hacer una reforma del sistema previsional es uno de los requerimientos, uno de los reclamos más grandes de la ciudadanía, por lo tanto creo que se va por el camino correcto. Esperamos que las voluntades pongan el énfasis justamente en el beneficio de las personas. Las AFP están arrojando una utilidad gigante en el primer semestre de miles de millones de pesos, y lo que no se refrenda y no se manifiesta en las pensiones de la población. Por lo tanto, yo creo que urge rápidamente ingresar el sistema, modificar este sistema previsional. Aldo, y me gustaría quedarme contigo un ratito más porque te quisiera preguntar de finalmente lo que ha pasado en el Congreso con la acusación del Partido Comunista de veto ante la bajada de la candidatura de Carol Cariola para poder asumir la presidencia de la Cámara Baja. Estuvimos con el parlamentario Eric Aedo hace un ratito acá en el programa. Él ha constatado, ha vuelto a afirmar de que no hay veto y finalmente él señala y releva la defensa histórica de la democracia cristiana a través de defender a Sergio Mico por esta querella que algunos asesores de Carol Cariola y también algunos parlamentarios del Partido Comunista han apoyado. ¿Cómo lo ves tú esta situación? ¿Amerita que esto, que la defensa histórica, como dice él, finalmente se hayan puesto sobre la mesa para poder romper este acuerdo de darle los votos a la parlamentaria Cariola? Efectivamente, yo creo que no hay tiempo para veto hoy día. La política requiere de generosidad y fundamentalmente de mucho respeto a quienes participan en ella. A veces no se da eso. El Partido Comunista ha sido un factor y un actor importante dentro de la política chilena en el último tiempo. Obviamente hay puntos de desencuentro con el Partido Comunista, como lo tenemos con un sinnúmero de partidos políticos que existen en nuestro país. Hay una defensa que se proporciona a Sergio Mico, que en lo personal yo lo entiendo. Sergio Mico es un ex camarada de la democracia cristiana, que tiene una trayectoria importante en la defensa de derechos humanos cuando fue dirigente estudiantil en los años 80, por lo tanto hay un signo de identidad con él, de solidaridad también respecto a acusaciones que no se comparte por muchos de nuestros parlamentarios y parlamentarias, y este es el punto. Yo entiendo que hubo una disposición de parlamentarios también de la bancada de la ADC en el sentido de poder acordar y convenirse estas condiciones para manifestar un acuerdo a la opción comunista para presidir la Cámara de Diputados. Hubo conversaciones, yo hablé con Héctor Barría, quien es miembro de la mesa de nuestro partido, con Alberto Undurraga, quienes me manifestaron que tenían un diálogo permanente incluso con la diputada Cariola, en el sentido de buscar un punto de acuerdo. Lamentablemente esto no se dio, y entiendo que no hay vetos. Yo creo que también hay que honrar la palabra empeñada, pero obviamente hay que ajustarla a las condiciones que se están dando en el momento. Yo ahí entiendo cuál fue la posición de la bancada de mi partido,
y espero que pueda avanzar las conversaciones para que pueda presidir quien tenga la línea política para poder hacer reformas importantes en nuestro país. Yo creo que los vetos no dan para imponerse sobre las necesidades hoy día de la población, entendiendo que existe mucha complejidad en materia económica, en materia de ejecución del presupuesto del sector público. Hay muchos elementos que están en juego para que lo político prime por sobre lo público. Juan Pablo, ¿qué opinión te merece esta situación? ¿Cómo ves también el futuro de la presidencia de la Cámara Baja? Al parecer la carta sería socialista. No sé si hay alguna otra información más reciente, Juan Pablo. Yo ni siquiera tenía la noticia de que la carta sería socialista, pero más allá del nombre quiero concordar no solamente con el diputado Adeo, sino también con Aldo, en el sentido de que no creo que hayan vetos, ni persecuciones, ni cancelaciones aquí. Por el contrario, lo conversamos un poco la semana pasada. La presidencia de la Cámara de Diputados es de las autoridades más altas de nuestro país y sobre todo para una institución que representa un espectro político tan diverso. Quien vaya a liderar esa institución tiene que tener una transversalidad muy importante, y si bien en su momento, sobre todo al inicio del gobierno, cuando Apruebo Dignidad tenía un piso político muy importante, por cierto que la diputada Cariola aparentaba tener todas esas condiciones, pero las circunstancias en política son muy fluctuantes, sobre todo en el momento político en el que estamos, y cada acción no es irrelevante, y no es irrelevante no por frivolidad, sino porque realmente tiene consecuencias para darle específicamente curso a una serie de iniciativas legislativas, no solamente en las comisiones, sino en el Pleno. Y desde ahí que para la democracia cristiana aparece ser como muy relevante un apoyo a Sergio Mico en su rol de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también hubo requerimientos de otros diputados, como el diputado Alinco, el diputado Bianchi, respecto a la falta aparente de deferencia de la diputada en orden a poner en tabla el proyecto de sexto retiro. Entonces, cada acción como diputado, como autoridad, va teniendo consecuencias que cuando pretende, obviamente, optar a un cargo más importante, obviamente que eso va a generar efecto, y es de ahí de que se pone, y bueno, ya lo habíamos conversado respecto a su rol como vocera de la Apruebo, y es desde ahí que se genera esta interpelación y este voto de censura, de cierta forma, a su opción, que ella en definitiva decide descartar. Es por eso aquí no existe un anticomunismo, no existe un veto, no existe una cancelación. Por el contrario, cada partido tiene la legítima aspiración de poder optar a presidir la Cámara, el Senado, etcétera, pero eso no quiere decir que solamente por un acuerdo que se firmó hace 8 meses con circunstancias distintas haya que mantenerlo ad eterno. Pero eso. Perfecto, Juan Pablo. Quisiera cambiar de tema, nos quedan 3 minutos nomás, así que por favor ser breves, pero es con respecto a algo local sobre el mercado de Concepción. Se supone que desde marzo del otro año va a comenzar su recuperación y se firmó un convenio. Primero preguntar, Aldo, ¿no estuvo el alcalde presente en este convenio? Y de hecho hay una de las locatarias señala que por qué 18.000 millones de pesos de traslado de traspaso desde el gobierno regional al Minbu para poder iniciar las expropiaciones, cuando ellos, los locatarios, tienen la disposición de a gratuidad traspasar el mercado siempre y cuando se les retorne un puesto, ¿verdad?, en propiedad. Mire, hay hartos conceptos ahí en lo que respecta al mercado. Ya, existen juicios que se encuentran pendientes en desarrollo, por lo tanto se está discutiendo incluso el dominio en sede civil y con algunos cuestionamientos respecto a un advenimiento que se celebró el año 2013. Por lo tanto, la plata que hoy día está colocando el Estado mira en toda la expropiación y ejecutar parte del proyecto, fundamentalmente lo que es el diseño de un proyecto. Y por otra parte, nuestro alcalde ha estado presente en el desarrollo de esto. Nosotros hemos insistido en forma reiterada a los distintos gobiernos de dar curso progresivo a la expropiación del mercado para poder materializar prontamente la recuperación de ese espacio tan importante. Modificamos el plan regulador con un plan seccional con el objetivo también de establecer las condiciones para desarrollar este nuevo proyecto. Por lo tanto, el municipio y el alcalde ha puesto todo el equipo municipal en aras de conseguir un resultado definitivo que por lo menos hoy día estamos viendo la luz a través de las gestiones que ha hecho también el gobierno regional, el mismo Ministerio de Vivienda, pero nosotros como municipio hemos insistido a todas las autoridades de gobierno de darle rapidez a la ejecución de este importante proyecto para Concepción.
Juan Pablo, los últimos segunditos, un minuto. Sí, no, muy breve, solamente obviamente Aldo y el alcalde tienen mayor implicancia en esto, es un hito positivo, el traspaso de recursos siempre es bastante lento, el tema de traspaso de recursos a instituciones del Estado, es una buena noticia que se pueda avanzar en la solución al mercado. Creo que lo que viene importante para después, ya quizás adelantándonos un poco y sacando la parte compleja, es avanzar en los modelos de gobernanza de este tipo de instituciones que tienen una mixtura público-privada muy relevante, pero que también genera un impacto patrimonial, cultural, económico dentro de la ciudad, para que para futuro no tengamos los problemas que lamentablemente hemos sufrido en Cañete, en Talcahuano, en Concepción, etcétera, que por cierto no son de culpa ni el alcalde actual, ni mucho menos, sino porque se tenía una convicción distinta respecto a estos modelos, y en los que creo que es muy importante poder avanzar desde lo técnico en el futuro para evitarnos estos conflictos. Pero no sea, por cierto, es positivo. Que no sea, dicen los auditores, otro puente bicentenario, que comience efectivamente en marzo de 2023. Que estén muy bien, Juan Pablo y Aldo, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Aldo. Chao, Pablo, nos vemos, un abrazo. Igual.